Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Hola, muy buenas tardes, noches. Hoy estamos aquí desde Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, desde estos importantes micrófonos que hace poco estuvieron de fiesta. La Radio Universidad del Tolima celebró 4 años de aniversario y aquí logramos acompañar esta celebración. Y bueno, pues ahorita en este programa seguimos celebrando porque el arte es vida, es paz, es alegría. Así que un cordial saludo para todos los oyentes que se conectan en esta hora. Estamos en el Control Master con Alejandra Lozano. Y bueno, saludo a nuestra directora María Margaret Bonilla Morales. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta de estar con ustedes nuevamente en Abstracto, que ya pronto estaré en físico. Ya casi, sí, y un saludo muy especial al maestro. Claro que sí, Margaret. Aquí estamos con el maestro Edilberto Calderón, nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, quizás hay muchas personas que dirán, bueno, pero ¿quién es el maestro Edilberto Calderón? Recordamos que este programa se trata de difundir, de dar a conocer personajes que han hecho historia aquí en nuestro departamento, Margaret. Entonces, ¿qué tal si empezamos ya a dialogar con el maestro? Claro que sí, el maestro Edilberto Calderón es una de las artistas más importantes de nuestro departamento y con una visibilización a nivel nacional e internacional muy grande. El maestro Edilberto Calderón, oriundo de este hermoso municipio tolimense de Venadillo, tuvo desde niño una vocación muy juiciosa, pero también en alguna ocasión yo conversando con él me decía que había sido monaguillo, pero bueno, esos son partes de las cosas de la vida de todos los seres humanos. También pues realizó otros oficios allí. Y maestro, ¿qué le cautivó en su infancia cuando fue monaguillo? Ese lugar, la iglesia. Bueno, pues ya esta historia bastante contada. Yo era, como dice usted, acólito, un monanguillo, y se construía la iglesia y pues un señor que para mí era como una especie de mago, pues convertía los muros de cemento grises en muros de mármol, y en ese mismo sentido ponía rosetones y ponía cornisas, y poco a poco fueron instalando los vitrales y todas estas cosas que pues para mí eran, como no tenía la comprensión racional de lo que era, pero sí tenía la emoción de las imágenes en los espacios y todas estas cosas que pues afortunadamente uno de niño todavía no está tan adocenado, no está todavía empacado de acuerdo a ideas a veces erróneas que tienen los mayores. Entonces me permitía soñar y desde ahí tuve el deseo de ser pintor, aunque yo no sabía bien qué era eso de ser pintor, ¿no es cierto? Bueno, y en ese orden fui creciendo y tuve en algunas personas cercanas, muy relacionadas también con la iglesia, que me permitieron más adelante pues entrar a la Escuela de Bellas Artes. Este maestro, ese espacio, cuando usted ingresa a la Escuela de Bellas Artes en la primera época de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Tolima, y de ahí pasa a la Universidad Nacional de Colombia, ¿cómo fue ese tránsito? ¿Cómo fue ese cambio que además pienso que es muy importante en la vida de un artista? Pues para mí
tiene como un aspecto mágico, no es que yo crea en las cosas venidas del más allá ni eso, pero parece que uno en la vida, por su pasión, por su entrega, por su dedicación, etcétera, etcétera, pues logra vencer dificultades. En general, decían que pues que yo no tenía las facilidades para estudiar Bellas Artes, que yo no tenía, no dibujaba, no cumplía, dijéramos, con los parámetros académicos. Por fortuna llegó el Salón Nacional de Artistas Colombianos, donde es costumbre, sigue siendo costumbre, todo mundo envía. Nadie, a pesar de que le digan que no nació para eso, como que se da por vencido. Y mandábamos obra, pues toda la Escuela de Bellas Artes, entre esos, pues todos los profesores. Y sorpresa para los que decían que yo no debía de continuar estudiando Bellas Artes. Y es que solamente es admitido entre los maestros, pues Julio Fajardo, que luego más adelante vamos a saber que es el primer premio nacional de escultura. Y pues el que no debía estudiar Bellas Artes, que era Edilberto Calderón, fue admitido en el Salón Nacional. Eso cambió por completo toda la perspectiva, pues porque a la Nacional deberían de ir a terminar los mejores, y desde luego yo no me contaba entre ellos. Yo ya esos intríngulis de la academia y de cómo resolvieron el problema para mandarme a la Nacional, no siendo pues el mejor calificado, digo, en relación a las notas. También pues esto, a mí me parece que la escuela era naciente e incipiente, y pues la manera de valorar seguramente académicamente a los estudiantes pues no, seguramente no era la mejor. Esta experiencia a mí me va a servir cuando yo regreso de profesor, porque yo voy a ser siempre muy cuidadoso en cómo califico y cómo miro a las personas que les guste el arte. Bueno, maestro, usted en el año de 1962 se vincula a la Universidad del Tolima. Allí ejerció como educador, fue directivo, yo recuerdo que fue vicerrector y bueno, varios cargos importantes. De todo ese tránsito, todo ese paso por la Universidad del Tolima, ¿cuál es el mayor aprendizaje de toda esta experiencia? ¿Qué es lo que más le ha dejado huella en su vida? Es muy buena pregunta, y también es una sorpresa para el que no haya oído que yo cuente pues este aspecto, porque lo reflexioné seguramente después. Había un profesor doctor, no doctor como como decían a todos en esa época, sino verdaderamente posgraduado, que vivía en Europa, que había trabajado con equipos de premios Nobel, etcétera, etcétera. Y vino, él era del Tolima, de Rovira, muy experimentado en todos los aspectos políticos, sociales, gremiales, etcétera, etcétera. Muy respetado académicamente. Entonces él me decía: maestro, un pintor no es solamente ojos, un pintor también tiene boca, un pintor también tiene oídos, un pintor también tiene manos, tiene sensibilidad, tiene un cuerpo que es sensible y mucho más un artista. Entonces él me decía, no solamente se ve con los ojos, no solamente se oye con los oídos, no solamente la palabra a veces está expresada pues de manera explícita con el sonido, sino que hay muchas maneras que tiene el cuerpo y que tiene la naturaleza y que tiene el mundo, muchas maneras para expresarse. Entonces aprendí con él, porque me insistía mucho. Él me decía: usted también es un ser social, es un ser político,
porque pues corresponde a una sociedad, corresponde a un mundo, dijéramos, en concreto, específico. Y aprendí que ver no era solo con los ojos, entonces por eso también, dijéramos, mi obra está plagada, por decirlo de alguna manera, de texturas, de arenas, de periódicos con los que yo hago mucho collage, porque quiero, dijéramos, coger cosas de ese mundo, como lo mío no es realista, o sea, como lo mío no es anecdótico, pero sí me valgo de esos elementos que en la cotidianidad del hombre maneja, como el periódico, para señalar cuando estoy hablando de algo de violencia o del sexo o de lo que quiera. Entonces me valgo de esos elementos que como que afirman lo que yo de manera abstracta estoy armando, estoy diciendo, estoy construyendo en el cuadro. A mí me parece que yo quiero mucho la universidad y me disgusta mucho cuando personas que vivieron allí y que aprendieron y que se formaron y etcétera, etcétera, pues dicen cosas desacertadas, o sea, y como del mal gusto con la universidad, porque la universidad es un mundo que le proporciona a uno, yo creo que no hay lugar en el espacio en el que se mueva un hombre que le permita aprender tanto, que le permita debatir, que le permita disentir sin ofender al otro, que le permita aprender, y la universidad es ese universo, por eso es universal, es universidad. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Y es justo que este 19, es el lunes festivo de agosto, cierran las exposiciones, 3 muestras que tenemos allí, ya han terminado su periodo de exhibición en el museo, para que ustedes aprovechen estos 6 días que quedan y puedan visitar una de esas muestras, que es Poéticas Visuales, Arte Abstracto y Minimalismo Latinoamericano. Allí tenemos a 18 artistas de diferentes países como Cuba, Venezuela, Brasil, por supuesto Colombia, y vamos a encontrar movimientos presentes en el desarrollo de la plástica colombiana, como por ejemplo el Art Op o el arte óptico, Margaret. Sí, importante en la plástica colombiana y en la plástica latinoamericana. El arte óptico también es conocido como Op Art. Es un estilo artístico que se caracteriza por crear ilusiones ópticas y efectos visuales a través de patrones, color y de formas realmente muy interesantes. Es un estilo exclusivamente visual que hace el uso del ojo humano para engañarlo. Y en esta exposición vamos a encontrar, o los visitantes van a encontrar, obras del artista cubano Ernesto Brel, que nace en el año de 1943 y fallece en el año de 1993. Entonces hay que aprovechar estos días que quedan, porque ya son pocos. Sí, respecto del artista Ernesto que estás hablando, él jugó un papel muy decisivo en la circulación de la abstracción geométrica allí en Cuba, y fue el fundador del grupo cubano de arte óptico, o sea, dejó una huella grandísima, y él salió de Cuba a través del puente del Mariel en 1980. Continúa su práctica allí en Nueva York. Recibe un premio beca de la Fundación Cintas en 1989 y continúa exhibiendo una serie de exposiciones individuales y colectivas. Luego pues ya fallece hacia el año de 1993, como lo mencionabas. Entonces esta exposición de Poéticas Visuales, recuerden, cierra este lunes 19 de agosto. Invitados especiales.
estamos aquí en cabina con el maestro Edilberto Calderón, quien acaba de llegar de México tras haber presentado su exposición La hojarasca del tiempo en el Museo Regional de La Laguna, Murel, uno de los más antiguos e importantes recintos museísticos de la comarca lagunera. Cuéntenos, maestro, ¿cómo fue esa gestión para usted llevar su exposición hasta allí, a este lugar? Bueno, pues es de las cosas, dijéramos, emocionantes de estar en el arte en general, de tener esa pasión y de haber persistido a pesar de las dificultades que en una sociedad de la oferta y la demanda, pues donde en ocasiones no se le da tanta importancia a las cosas del espíritu porque nos gusta más el intercambio de los objetos y la ganancia y todos aquellos aspectos. Pero ocurren siempre las cosas maravillosas de la vida cuando se ha persistido. Entonces, en México, algunas personas, entre ellas mi hijo, tenían obra mía, o tienen. Y pues les pareció interesante, les gustaba, para usar una palabra pues como muy generalizada, y finalmente pues me invitan. Y debo decirlo que es de las ocasiones que yo siento que ese mundo, desde el cariño, desde la admiración hacia mi obra, como desde el recibimiento que tuve, porque pues todo el tiempo fue una permanente atención. A mí me parece que los mexicanos son prudentes. Se puede conversar bien con ellos en el sentido de que escuchan, en el sentido de que quieren aprender. No sé si por razones de mi edad también me veían en ese sentido, además de como pintor, me veían con mucho cariño y con mucho respeto. Fueron muchas las situaciones en las que me encontré, dijéramos que a gusto y maravillado de todos los aspectos. Yo no sé, pues tendría que extenderme porque las situaciones que se presentaron fueron múltiples, pero pues señalo un par de cosas. En primer lugar, la exposición asiste bastante gente. La exposición tiene 4 concertistas de la Sinfónica de Torreón. Asiste el director nacional de las Lagunas, o por lo menos una persona sí, que tiene mucho respeto y digamos la palabra, se enamora y le parece que mi obra debe de viajar a otras lagunas, a otros museos, y entonces pues lo que se planeó, creo que para un mes, no sé, estoy viendo que va a seguir para todo el año. Tuve talleres con arquitectos, con niños, con jóvenes. Era el final allí en México, es el final escolar. Fui invitado a las secciones o a las lo que nosotros llamamos los actos finales de los estudios, y con una participación muy activa. Algunos artistas insistieron en tener conversación conmigo, y como digo, siempre dentro de un respeto y dentro de una cordialidad. Sucede lo que siempre sucede con nosotros los que estamos en el arte, que en ocasiones en el país es difícil que le reconozcan el trabajo, pero en otro lugar uno siempre está representando, queriéndolo o no,
está representando a su país, porque ¿de dónde es usted maestro? Pues de Venadillo. ¿Y dónde queda en Venadillo? Pues en el Tolima. ¿Y dónde está el Tolima? Pues en Colombia. ¿Y usted qué ha hecho en ese país? Pues que ya ha sido profesor universitario, que es puesto en el Museo del Tolima, que he participado en montones de cosas que tienen que ver con toda la vida ciudadana y con lo que más nos toca el corazón. Por ejemplo, yo montones de veces he sido la publicidad del Festival Nacional de Música, pues mi obra ha sido, dijéramos, motivo del afiche, motivo de los pasamanos, motivo de las tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo siempre estoy diciendo, ¿no? No es un acto de vanidad, sino que la obra está hecha para que sea vista y para que sea compartida como debían de ser compartidas tantas cosas maravillosas de un país. Claro, y justamente, maestro, obviamente nos emociona, nos llena el corazón todo lo que nos cuenta, pero quisiéramos saber bajo qué criterios usted hizo la selección de las obras que llevó allí a México. Me contaba que fueron aproximadamente 28, 30. Pues, en primer lugar, yo tengo mucha obra porque, pues yo no sé, pues ahora es que como que he empezado a advertirlo, ¿no? Que es un acto sincero, es una necesidad. A mí me parece que inclusive uno, desde la perspectiva del arte, no le debía reclamar a nadie nada, porque uno ya todo lo ha tenido, que es haber podido hacer eso que hace. Es compartir y tener personas pues que se emocionen con esas cosas que también lo han emocionado a uno, pues ya eso es bastante, ¿no es cierto?, en una sociedad donde hay tantas dificultades, y entonces que uno haya podido dedicar toda una vida a la belleza, al esfuerzo, o por lo menos a la intención, porque eso debe de ser así, que es la intención de proponer, aunque la palabra parezca un poco rimbombante, como es la palabra crear, ¿no es cierto?, pero de todas maneras esa es la idea, como dicen, luchar por encontrar, por lograrle dar a ese mundo unas características, con algunos elementos particulares, porque yo digo que los hombres bebemos todos en la misma fuente, que es el mundo, que es la vida, que son las cantidad de cosas que nos unen. Entonces, pues eso ya es bastante maravilloso. Y que en otra parte uno se encuentre con los hombres de otro lugar que tengan lo que ya he advertido, ese deseo de oírlo, de verlo, de entender cosas. Mucho le preguntan a uno sobre el lugar de donde uno viene, y a su vez también es mucho lo que uno comparte, lo que bebe en la fuente de otro lugar. Así es, aquí tengo en mi mano un regalo que nos hace el maestro, un sobre con varias postales, si se pueden decir así, de las obras que están presentes allí en México. Realmente son unas obras muy hermosas, otras que no le conocía al maestro. Esperamos poder a través de las redes o los documentos que el maestro nos comparta, poderlas también mostrar. Margaret, ¿tienes algún comentario para el maestro? Claro que sí. Ese título de la exposición es un título muy interesante, maestro, La hojarasca del tiempo. Siempre cuando se hace una exposición, el artista
a la par que está organizando la obra, pues está pensando cómo va a llamar la muestra. ¿Por qué terminó llamándola así, maestro? Pues es una buena pregunta porque yo también me la hice, porque cuando llegué, los organizadores de la exposición así la habían titulado. Yo tengo una cosa, a pesar de que yo soy muy crítico y a veces un poco incómodo por la manera como veo, como digo las cosas, pero sí tengo una cosa. Yo respecto a la organización y la distribución y toda una cantidad de cosas no me entrometo. Entonces yo supongo, no sé por qué a mí me huele un poquito eso de la hojarasca del tiempo, me huele un poquito a 100 años de soledad. Me parece un poco Gabriel García Marquiano, porque seguramente encuentran en lo mío ese mundo, un mundo inclusive del que cuando joven me criticaban, y era que mi obra era un poco provinciana, que mi obra contenía mucho, que era lugareña, etcétera, etcétera. Cosa que empezó a cambiar cuando en Europa, cuando en otros lugares que expuse, inclusive el mismo premio Vera, la Bienal de Moscú, cuando me otorgaron este premio, entonces como que empezaron a dejar de molestar un poco con ese tema, porque también lo decía en México, nosotros lo que hemos querido toda la vida, nosotros digo los latinoamericanos, los suramericanos, hemos querido ser europeos. A nosotros nos gustaría ser altos, de piernas largas, de hombros anchos, no paticorticos y no de caderas anchas, no tan parecidos a lo que somos indígenas. Sintoniza el Dial de la Imaginación Sonora 106.9 FM. La cultura y las artes en el MAT, la red de museos del Tolima. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Margaret, continuamos de conteo regresivo para las exposiciones. ¿De cuál vamos a hablar ahora? Bueno, pues estamos ya en la recta final de estas exposiciones. Seguimos con Dimensiones Entrópicas del artista venezolano Federico Valles. Él nos presenta obras elaboradas en materiales reciclables que ha recolectado mayoritariamente en Bogotá. Él, como lo mencionamos en otra ocasión, es una búsqueda, ¿no?, de todos esos elementos que la gente desecha, que bota a la calle, que lo recogen los recicladores, pero él se fue por esa línea de la cestería que es tan importante en nuestro país y le dio otra dimensión al hacer, pues, al realizar obras, instalaciones con estos elementos. Sí, la exposición es Diseminaciones Entrópicas y justo anoche les contamos a los oyentes, a los seguidores, a quienes no nos siguen en redes, publicamos un video, un reel con una de las pinturas que hacen parte de la serie Cargo Ismara, y en esta obra y en esa serie en lo particular es el yute. Es un elemento esencial, reciclado, y que el artista lo utiliza como lienzo, ¿sí? Y lo que le llama la atención a él, una de las cosas que le interesa, son las marcas de su uso, es las letras que están allí marcadas, escritas. Y un dato importante es que históricamente el fique o el yute tiene su origen en América tropical, específicamente en la región andina de Colombia y de Venezuela. ¿Cómo es importante, Margaret, una exposición que pues nos lleva a hablar de otros temas? Va más allá de colgar una obra en la pared, sino que podemos sacar otros elementos que nos enseñan, nos recuerdan también.
precisamente a través de estos elementos como la cestería, la madera, la pintura y el cemento, el artista nos lleva a reflexionar sobre dos mundos con límites totalmente desdibujados, donde pues hace esa relación tan importante entre lo rural y lo urbano. Y esta es la riqueza y la variedad que nos permite ver las diferentes exposiciones que tenemos y cómo podemos aprender cosas muy interesantes que tienen que ver con la cotidianidad de la economía. Para el público realmente fue agradable y sorprendente esta propuesta de Federico. Bueno, Margaret, continuamos con el maestro Edilberto Calderón. Le contamos a nuestros oyentes que es un artista tolimense que nos ha representado en Colombia, en Rusia, en otras partes y sobre todo ha hecho unos aportes inmensos a nuestra plástica. Yo creo que los frutos se ven hoy día. Margaret. Sí, dime. Sí, no, te escuchamos. Pues maestro, usted y muchos artistas más han recibido reconocimiento o conocimiento o influencia. Por ejemplo, los artistas mexicanos han influido mucho a los artistas latinoamericanos. ¿Cuál de usted destacaría dentro de toda esta historia del arte mexicano? ¿Qué artista o artistas para ustedes son los más como destacados, importantes en toda esta historia del arte? Pues esta misma pregunta me la hicieron allá en México y siempre yo he tenido dificultad de dar esa respuesta porque pues cuando estudiaba, que maestro Jorge Elías Triana fue alumno y colega de Diego Rivera, de Orozco, de todo y sobre todo de los muralistas, lo mismo el maestro Ignacio Gómez Jaramillo. Entonces cuando yo era estudiante yo aprendí fresco o pintura al fresco, que es una materia casi desconocida pues porque implica muchas preparaciones y muchos materiales y muchas es costosa la enseñanza y la producción de un trabajo, de un mural al fresco. Pero ellos, dijéramos, nos enseñaron esta técnica muy dentro de los parámetros y dentro de los elementos que manejaban los muralistas mexicanos. Pero a mí me parece, ya siendo pues a estas alturas muy, muy crítico, pues que fue un arte, dijéramos, un poco descriptivo y a veces muy vinculado, dijéramos, a la cosa política, dijéramos, se volvía casi un propagandístico del pensamiento que, por ejemplo, en el caso de Diego Rivera, y ustedes lo sabrán, inclusive en Nueva York le quitaron el contrato pues porque él empezó a pintar allí cosas que tenían mucho que ver era con la cuestión política, con el Partido Comunista, etcétera, etcétera, y pues eso en Nueva York no les pareció, ¿no es cierto? A mí realmente, así como dentro del arte más propositivo, moderno, pues está Cuevas, que es un pintor que entre otras cosas yo he visto desaparecer un poco, pero que aportó enormes conceptos dentro de un expresionismo, de una figuración que descompone, ¿sí? la tradición de la figura humana. Y la otra, que precisamente por mi viaje a México me dediqué un poco a estudiar y yo no tenía tan en cuenta ni conocía tan a fondo como por la ida a México que me dediqué a estudiarla, es Frida Kahlo. Entonces,
Lo mismo me pasó en Rusia. A mí me parece que parte de la discriminación a la mujer, parte de la, sí, de la persecución, parte del machismo del mundo, está en negar las cosas que ciertas mujeres han contribuido y que, pues que le han dado crecimiento a las artes. Entonces muchas veces yo, por ejemplo, yo encontré una pintora magnífica, claro, me excusarán por esos nombres, sí son bastante complicados de pronunciar, una obra inmensa de una pintora rusa, que mientras nombramos tanto a todos los pintores impresionistas, ella no aparece. Y resulta que ella, casi que antes que Renoir y que Gauguin y los otros pintores, ya había hecho o había iniciado por lo menos ese aporte. Entonces eso sería lo que yo le podría decir, pues como en concreto de esos aspectos. Seguramente, ahora, yo lo que encuentro es que ya lo dije y que vengo como muy satisfecho, es ese deseo del mexicano de oír y de aprender y de cierta serenidad. Claro que yo también advertía que ellos no han pasado por los 50 años de violencia que nosotros hemos pasado, para que nosotros también de cierta manera seamos prevenidos y no tengamos la serenidad que tienen ellos. Bueno, maestro, este viaje a México ha sido de alguna manera refrescante, ha venido con más, digamos, con más deseos de continuar en su proyecto de la vida, que es ser pintor, que es ser artista, que es mostrar a través de su sensibilidad en esas obras. Cuéntenos qué sigue para su carrera. Bueno, yo tengo bien claro, no sé, 2 o 3 etapas muy, muy contundentes, dijéramos, de la historia, por lo menos de la mía como pintor. Yo no sé cómo la plantearán otros pintores. Y es, en principio uno es muy competitivo, en principio uno quiere estar en la gran galería, en principio uno quiere un montón de reconocimientos, trabaja y lucha, y a veces hasta alcanza esos reconocimientos. Luego ya mayorcito, uno empieza a entender que ese es un asunto que, si bien es cierto, uno es un hombre público, que hace unas cosas que deben de ser para el público, no las hace entonces con la perversión del tan mentado reconocimiento, de la ganancia, de si vende o no vende. No estoy criticando ni descartando que eso también sea así, porque ni más faltaba. Yo veo una cosa, que los hombres que estamos en el arte hacemos un montón de oficios que ningún otro profesional hace gratuitamente. A nosotros nos hacen por montones y a diario consultas. Es un médico, no lo haría de esa manera, andar respondiendo todo el tiempo por consultas privadas que nunca tienen remuneración. Un ingeniero, un arquitecto, no puedo dar la lista de profesionales. En cambio nosotros exponemos sin ganarnos un solo peso, gastamos en todos los materiales de nuestras obras, nos piden los diseños para el festival de no sé qué, para la reunión de esto, de aquello, y todo eso, por ejemplo, para la edición de un libro, uno le gasta semanas a veces ilustrando un libro, y nada de eso. O sea, la ganancia que tiene es
pues haber tenido la paciencia, de haber tenido el gustazo, ¿no es cierto?, de haber contribuido a la producción y al desarrollo de cosas del arte y de la cultura. Yo, por ejemplo, yo me pongo a mirar y yo cuántas veces he ilustrado cosas para el Festival Folclórico, para el Festival de la Música, etcétera, etcétera. Con lo de la universidad, yo era permanentemente un apoyo en el sentido de hacerles el afiche, la tarjeta, etcétera, etcétera, para los muchachos de teatro, para el coro, etcétera, etcétera. Entonces, uno al principio tiene dificultades de eso, porque como que no entiende por qué unos ganan y otros no podemos ganar con lo nuestro, pero ya empieza entonces a sentir una gran emoción es cuando ve que esas cosas se van proyectando en la comunidad, que museos, etcétera, etcétera, también que hacen su propia labor, pero que es gracias a la existencia de los pintores o gracias a la existencia de los músicos, hay los conservatorios, y etcétera, etcétera. En todo caso, empieza uno a ver otros valores más allá de lo que es la ganancia. Yo quiero cerrar con esto diciendo algo que pues parecería que no tuviera que ver, y es, yo siempre le digo a la gente que ser feliz, y por ahí así lo decía allá en México, les daba un poco de risa, que aquí había un cantante que decía que no podía comprar 5 centavitos de felicidad. Y entonces yo le decía, pues, y entonces yo allí decía, pues que tampoco millones, porque la felicidad está en uno. La felicidad está en entender que es un agraciado de la vida que haya podido llegar a todas estas cosas y haber producido, sin que parezca petulante, haber estado detrás de la belleza, tratando de transformar cosas, de ayudar a transformar el mundo, de ayudar a verlo de la manera correcta, porque entonces no es ese mundo tan infeliz que vemos, sino que también está cargado de belleza. Estás escuchando Radio Universidad del Tolima 106.9 FM. Música, audiovisuales, literatura y mucho más. Bueno, la siguiente exposición que se cierra en el museo es Esporas, de la artista colombiana Manuela Echeverry. Allí ustedes podrán ver rostros, sonrisas plasmadas de los niños, la infancia de Necoclí, de Amazonas, de Tumaco, de Cartagena, con una técnica como lo es el dibujo, elaborados en gran formato, son en carboncillo, transmiten esa alegría, esa esperanza que justamente pues la artista desea llevar a través de su trabajo con estas comunidades. Y bueno, Margaret, Miguel González, que es el curador, él dijo algo acerca de la exposición de Manuela, ¿podemos recordarlo? Claro que sí, pues por un lado la obra de Manuela ha impactado enormemente porque son dibujos de gran formato. El curador de su muestra, como tú lo mencionas, es Miguel González, que tiene una amplia experiencia en Colombia, ha curado muchísimas exposiciones. Él dice que el dibujo fue regularmente un auxiliar de la pintura y la escultura, pero en este caso los dibujos son unas obras en sí mismas, obras muy concretas. Aquí el color juega un rol importante y es que resalta rasgos muy representativos que ella se quiere destacar, algo muy particular en la obra de Manuela Echeverry. En algunos casos son animales que aparecen en otros colores, entonces dejamos la inquietud para que ustedes vayan al museo, recordar los horarios. Es para este puente festivo, estará abierto de 10 de la mañana a 12:30 y de 2 a 6 de la tarde. Invitados especiales.
Bueno, Margaret, llegó el momento de despedir a nuestro invitado, de estar en el precierre de este programa. Entonces, micrófono abierto para que nuestra directora dirija sus palabras al maestro Edilberto Calderón. Bueno, pues maestro, muchas gracias por estar con nosotros en Abstracto, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima, por acompañarnos hoy para conversar un rato sobre toda esa historia tan importante de usted, todo ese legado que tenemos, todas esas enseñanzas que hemos recibido y de un artista que sigue vigente en la historia del arte tolimense y su obra proyectada nacional e internacionalmente, y que pues es una fortuna y un orgullo para nosotros que nos representa en tantos lugares y además que lo podamos tener hoy en Abstracto. Gracias, maestro, y esperamos a un futuro no muy lejano volverlo a tener en estos micrófonos. Bueno, mire, yo estoy muy contento de estar acá, pues por poderles compartir algunas cosas, pero esta emisora que para mí cuando nació a nombre de la Universidad del Tolima, me encanta estar acá, y porque siempre pensé que qué bueno que hubiera un lugar en donde se pudiera oír cierta música, en donde se pudieran conversar ciertos temas, y pues como yo ya lo he expresado, mi sentimiento de afecto por toda una vida que estuve en la Universidad del Tolima, entonces cada cosa de crecimiento y tan importante como esta emisora, lo acojo y me enamoro, y había deseado estar en esta emisora. Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo. Bueno, sí, maestro, el tiempo es corto, ha sido muy grato compartir con usted en estos micrófonos y queremos contarle algo a usted y a todos los oyentes, y es que, Margaret, justamente el jueves 15 tenemos un evento virtual por Facebook Live. ¿De qué se trata? Bueno, pues vamos a tener un conversatorio en el museo, una charla donde va a estar el maestro Darío Ortiz. Vamos a hablar un poco sobre pues todo lo que estamos realizando en el museo. Este conversatorio pues realmente es muy importante, porque yo creo que hoy en día muchas veces la gente nos pregunta sobre conversatorios presenciales, que los hacemos constantemente en el museo, pero en muchas ocasiones no se puede porque los artistas no están, las personas no están presentes. Entonces la tecnología nos permite, ¿sí?, que se pueda realizar estas charlas. Vamos a tener desde México al maestro Darío Ortiz, desde el Museo de Arte del Tolima, Fernando Bautista y Cristian Moreno, que fueron los curadores de las exposiciones, de las dos exposiciones que tenemos en este momento en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, y obviamente que va a estar el director del Museo de Arte de Bucaramanga. Entonces este conversatorio realmente vale la pena que nos acompañen, porque es otra forma de conocer cómo el Museo de Arte del Tolima está llevando sus obras a diferentes regiones del país. El lugar en que se encuentren solo es ingresar a la página de Facebook
Museo de Arte del Tolima, y a las 6 de la tarde escuchar esta charla que, como tú lo dices, se trata sobre las exposiciones que el museo en este momento tiene allí en Bucaramanga, en el Museo de Arte Moderno. Así que los invitamos para que estén atentos, pero hay otro evento, otra invitación, que es en el Centro Cultural del Banco de la República. Se va a realizar el 15, el 16 y el 17 un seminario Memorias Visuales con la orientación de Juanita Rodríguez, Santiago Rueda Fajardo y Gloria del Pilar Garzón. Más información pueden adquirirla en la página del Banco de la República, www.bancodelarepública.org Ibagué. Hasta aquí hemos llegado. ¿Sí? Una cosita así rapidísima. Santiago Rueda va a estar hablando precisamente sobre fotografía y sobre fotografías que forman parte de las colecciones del museo. Bueno, muy bien, ahí está la invitación para todos los interesados. Conversatorio virtual a través de Facebook Live y actividad presencial en el Banco de la República. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por este acompañamiento. Maestro, unas palabras de despedida. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Y muy breve, Darío Ortiz en México escribió una nota sobre mi presencia en México, y a nombre del Museo del Tolima dijo unas palabras muy amistosas y celebrando mi presencia en México. Gracias. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima.